Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Maldonado y soy de Valor Estudio Contable. ¿Cómo les ha ido con la boleta de honorario? Con el beneficio, subsidio, préstamo que inventaron nuestros políticos. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han pedido algún beneficio a alguien ya? Bueno, les cuento que el video ha sido bastante difundido, ha tenido más de 4.000 visitas y he respondido a algunas consultas por el mismo canal de YouTube. Y respecto a eso, la página de servicio ya está funcionando, hay unas explicaciones. Hay un asunto inconsistente, según en mi opinión, porque dice la página del servicio, y se los voy a leer aquí. Aquí dice que aquí donde dice en qué consiste el beneficio, al final dice puede solicitarse mensualmente hasta 3 veces, entre junio y noviembre del 2020. Pero eso no cuadra con lo que dice la ley, porque la ley dice en su artículo 1, perdón, no primero, dice, establece un beneficio transitorio con motivo de la propagación de la enfermedad, ¿ya? De acuerdo a lo establecido en la presente ley, hasta por un máximo de 3 meses, continuo o discontinuo, dentro de los 6 meses siguientes a contar del 1 de mayo del 2020. Entonces, yo cuento, porque es desde el 1 de mayo, yo cuento mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre no, no sé. Si alguien me presta otro dedo, pero hasta octubre no sé por qué le ponen entre junio y noviembre. No sé. Ahí alguien del servicio, por favor, que lo explique. Si hay alguien por ahí que explique eso, porque la ley dice una cosa y aquí la página dice otra. Encuentro raro. Pero aparte de eso, no hay mayor asunto. He sabido que, porque me han comentado, de algunas personas que ya han pedido y se han metido a la página, pueden cambiar el monto que están pidiendo. ¿Ah? Recuerden que esto es mientras no eh, se cierre este año 2020, comercial 2020, tributario 2021. eh, no se va a saber si esto va a ser un préstamo o va a ser subsidio, porque ahí hay que sacar el promedio de las rentas que tengan por concepto de honorario, ¿ya? Y hoy quiero conversarles porque un amigo y cliente de la oficina, eh, que se llama Fabián, me mandó este comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda. Y está bien entretenido. ¿Ah? Y dice que con Santiago 25 de junio, o sea, ayer, el Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley con medidas tributarias transitorias, cuyo objetivo es inyectar liquidez a las pymes y empresas y fomentar la reactivación económica. La iniciativa es parte del acuerdo del plan de emergencia alcanzado el 14 de junio del gobierno y los sectores políticos, y que estaban casi agarrándose las mechas. Y las nuevas medidas de reactivación de la economía que permiten volver a crecer, crear nuevos empleos, apoyar a los emprendedores, todas esas cosas bonitas. Tenemos que preocuparnos de la fuente de ingresos permanentes de las familias chilenas, y estas dependen de la recuperación económica y del empleo, destacó nuestro flamante ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ya, y el nuevo proyecto de ley establece 4 medidas tributarias que actuarán en forma coordinada con las medidas fiscales previas y las nuevas medidas políticas sociales y laborales promovidas por el gobierno, así como la política monetaria impulsada por el Banco Central. Paréntesis con respecto al Banco Central, me preocupa, y si hay algún economista por ahí, me preocupa el hecho de que el Banco Central compre bonos del fisco chileno. Entonces eso es como meterse la plata, sacársela del bolsillo derecho para metérsela al bolsillo izquierdo. Es como una manera de ponerse a sacar billetes, y eso puede generar inflación, así que me preocupa ese asunto porque, pucha, si una de las cosas buenas que tenemos, o
es que tenemos un Banco Central independiente con una ley orgánica constitucional que lo hacía independiente del gobierno de turno y que esté cayendo en estas cosas lo encuentro malo, ¿ya? Así que eso. Bueno, la primera medida es la rebaja a la mitad del impuesto de primera categoría para las pymes durante los años tributarios, los años 2020, 21 y 22. O sea, sería el tributario 21, 22 y 23. O sea, hasta, ¿ya? Entonces, esto es para los que están son para los régimen ProPyme. O sea, los del 14D, ¿ya? Y en el 14D, porque les recuerdo que se cambió el artículo 14 completo, y ahora es el 14A, lo que antes era 14B, ¿ya? Y el que era 14B ya no existe, pero existe un 14D. Y lo que era 14 ter, letra A, ya no existe y ahora es 14D número 8, transparente, ¿ya? Entonces, con referente al 14D y al 14D número 8 transparente, se le va a bajar la tasa del impuesto de primera categoría de un 25 a un 12,5 por los años que yo ya le conté, y por lo tanto también van a bajar el PPM. El PPM en este instante para el 14D es un 0,25% sobre las ventas netas o sobre los ingresos que percibe el contribuyente. Y cuando digo ingreso, se considera todo lo que sea ingreso que perciba el contribuyente. Ya no son solamente las ventas netas, todos los ingresos que perciba. Ya. Para el transparente 0,20. Entonces quedarían en 0,25 dividido por 2. Serían en 0,12, 0,125. Nada. Y el otro que serían 0,1. También nada. Esto se vuelve en cierta manera peligroso porque usted el próximo año tiene que pagar su impuesto a la renta y por lo menos en el caso del 14D, el 14D va a pagar su impuesto a la renta según su flujo, pues lo paga por los flujos, y no va a tener PPM acumulado. Entonces usted va a tener que ponerse, recuerde usted en su emprendimiento, es usted y el socio indeseado que es el fisco, ¿ya? El fisco no es el gobierno de turno, no es en este instante Piñera, no es en el gobierno anterior Bachelet, no, es el fisco, no es el gobierno de turno, ¿ya? El fisco participa en el esfuerzo suyo y en estos instantes está participando en un 25% y eso lo quieren bajar a un 12,5%, lo que en mi opinión es muy bueno porque vuelve a las bases con las cuales se construyó el progreso que hoy el país tiene, ¿ya? Porque cuando se salió este asunto y se creó el FUT en el año 84, el sentido de esto junto con la recaudación y el sistema tributario fue hecho para incentivar el ahorro y la inversión. Entonces había un impuesto de primera categoría del 10%, que era un préstamo que le hace la empresa al fisco a cuenta de los impuestos de las personas. Eso significa la integración. Eso significa que los impuestos que pagan las empresas es un crédito para los socios. Y así sigue existiendo, ¿ya? Entonces, esa integración permitía de que le decía el fisco al empresario, mire, ¿sabe qué? Yo a usted le cobro el 10 por su empresa, pero si usted retira esa plata y la lleva, yo le voy a cobrar a usted hasta un 45%. Entonces el empresario decía, chuta, entonces yo me están diciendo que me van a cobrar un 45 y si lo dejo ahí voy a hacer un 10, entonces tengo un 35% de diferencia en una época en que las tasas de interés eran muy caras. Chile no tenía ahorro y el sistema financiero era muy, muy precario
porque venía de quebrar, con la crisis del 82. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con su propia plata a costo cero? Porque era su propia plata. Entonces, ok, listo. Y entonces eso fue haciendo de que las empresas fueran acumulando los food. ¿Ustedes han escuchado el food? Ya. Así se fueron acumulando grandes cantidades en las que en ese instante eran pyme. Y hoy son grandes empresas las del retail. Los que son mayores que yo inclusive se acordarán de esas tiendas que estaban por ahí por Huérfano, el Paseo Gumá aquí en Santiago. Y hoy son mall, están en el retail, están en todas partes, están inclusive en otros países. Da gusto cuando uno va, por decir, a Argentina y uno entra al Falabella de ahí, de Argentina, y está así como todo escandilado y son empresas nuestras, ¿ya? Entonces, bueno, así se fueron creando ese tipo de emprendimiento, y hoy son grandes empresas, pero eso fue gracias al sistema tributario que existía. Después llegó la concertación y el primer acuerdo fue subir un 50% los impuestos, y el impuesto de primera categoría o el corporativo pasó a un 15%. Entonces seguía siendo atractivo porque entre un 15 y un 45% me sigue siendo el mismo incentivo. Después hubo un tremendo terremoto y dijeron, es que, pucha, subámoslo a un 17. Ya, ok, 17. Transitorio, sí, transitorio. Al final quedó ese transitorio, quedó como fijo. Después dijeron, chuta, ok, otro terremoto. Entonces, ok, traspasémoslo al 20. Transitorio, ya transitorio. Al final quedó en el 20. Y después vino el del 27F y pasaron del 20. No, perdón, vino el gobierno de Bachelet 1 y con su reforma tributaria de la 20.780 pasó del 20 al 27. Y ahí se pegó un gran... Y ahí ya esta cuestión guateó porque el sistema lo cambiaron y se creó un régimen semi-integrado en donde hay un castigo del 35% a los créditos. Y eso además impacta en los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones están invertidos en empresas grandes que tienen este castigo, este impuesto multa o a los créditos. Entonces las platas están invertidas en estas empresas, las empresas reparten los dividendos llegan a los fondos de pensiones y tienen que devolver una parte del crédito, la pierden ahí ese 35%. Que a ese nivel de inversiones es mucha plata. Entonces ahí nos están perjudicando en el asunto. Pero poco les importó porque era para una educación gratuita y de calidad, que en su momento dijeron que iba a ser del 100% y díganme ustedes si fue del 100%. No fue. ¿Ya? Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que es el food, y para que ustedes vean, y se pegó un retroceso, y del 25, que son para los que están en el régimen ProPyme, va a bajar a un 12,5. Las otras empresas grandes van a seguir pagando el 27, ya, corporativo. Yo creo que también debieran bajarlo, pero eso ya es otra discusión. Y eso es a contar de los años para el año comercial 2020, 21 y 22, o sea, este año que ya está corriendo. Lo más gracioso es que ya hubo una reforma tributaria discutida en marzo. O sea, salió el 24 de febrero, está la ley 21.210, que inclusive yo estoy haciendo un diplomado en gestión tributaria, en donde el corazón del diplomado es esta reforma tributaria. Y nos van a cambiar esto, pero ¿qué diablos? ¿Ya? Entonces, eso con respecto al impuesto de primera categoría. Viene la devolución del crédito fiscal del IVA acumulado para las pymes. ¿Qué tiene que ver que ustedes dicen, el IVA? Ya, pero ¿qué IVA? Es el IVA que usted tiene acumulado. Dice que entre enero y mayo del 2020 y que lo mantengan a junio de este año. O sea,
usted cuando ahora en julio haga el formulario 29 y tenga remanente de crédito fiscal, ¿ya? Tenga remanente de crédito fiscal, ese remanente de crédito fiscal, según esto, se lo van a devolver, ¿ya? Siempre y cuando haya tenido una disminución igual o superior al 30% de sus ventas, ¿ya? Y el servicio se lo va a devolver en un plazo de 10 días. Están siendo súper ambiciosos con estos plazos y yo me imagino que como esto tienen un preacuerdo con la oposición, lo irán a sacar rápido. Así que es probable que esta ley salga, no sé, la próxima semana, pero por ahí. Porque va a tener que... El impuesto se cierra el 20 de julio, el de junio, y de ahí 10 días, o sea, para que llegue el 30 de julio. O sea, para que el 30 de julio, entonces, a más tardar, yo me imagino que el día 15 de julio, esto tendría que ser ley. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, es para que les devuelvan ese IVA y eso va a ser de gran utilidad a muchos contribuyentes que antes de la pandemia compraron mercadería y no la han podido vender. Entonces, tienen un tremendo stock y dentro de ese stock hay un crédito fiscal potente ahí y que se necesita liquidar. Y necesita que sea caja, transformarlo a caja. Después viene otra medida que es la depreciación instantánea, que es hasta el 31 de diciembre del 2022, que es la depreciación, es que es fácil, es que usted lleve a gasto de inmediato la compra de un activo fijo. ¿Qué es un activo fijo? Es un bien que usted lo compra para producir, ¿ah? Es un bien de capital, no es mercadería, ¿ya? Para tratar de explicárselo en fácil. Entonces ese bien de capital usted lo va a poder llevar de inmediato una máquina, un tractor, computadores nuevos, que usted tiene el proyecto y cambió los vehículos, alguna cosa así. Eso lo va a poder llevar de gasto de inmediato, ¿ya? En la reforma tributaria se había dicho de que esto podía ser una depreciación instantánea de un 50% hasta el 31 de diciembre del 2021, pero esto lo va a modificar y va a ser de un 100% hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿ya? Para todo el país, porque había una excepción hecha para la región de la Araucanía, en la cual teníamos una ley para todo el país menos la Araucanía, y que la Araucanía sí podía rebajar el 100% de la depreciación de los activos fijos, ¿ya? Y lo último es que los recursos fiscales de la contribución regional para proyectos iniciados hasta el 2021. ¿Qué pasó? Dentro de la ley de modernización tributaria, una de las cosas que le metió la oposición al proyecto es que le metieron a petición de algunos senadores un impuesto a la inversión de proyectos, de grandes proyectos, no sé, una represa, el instalar un puerto, embalse y cosas así, que sean sobre 10 millones de dólares, ¿ya? Que esas son cosas importantes para las regiones, que de esas inversiones, que tengan inversión de activos fijos, potentes, ¿ya? Con un valor sobre los 10 millones de dólares, y que tengan la aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Ustedes saben que para hacer esos grandes proyectos, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que meter su mano ahí para revisar de que este asunto guarde las normas y se guarde el medio ambiente. Así que ese 1%, que es el impuesto que se le iba a cobrar, que es un impuesto al patrimonio, ¿ya? Entonces, en mi opinión, mala idea, porque yo quiero traer gente acá que invierta en el país para que metan más y más lucas, porque hay mucha y mucha necesidad. No olvidamos de que Santiago no es Chile, y ahí en regiones hay necesidad, se necesita inversión, y ponerle impuesto a las inversiones no es buena idea, ¿ya?
Entonces, bueno, pero la cosa es que aquí dicen en este proyecto que mandaron al Congreso, al Ministerio de Hacienda, nuestro señor Briones, dice que este proyecto establece que el fisco pagará la contribución del 1% de los proyectos de inversión que se sometan a la evaluación de impacto ambiental hasta el 31 de diciembre del 2021. De esta forma los libera de este pago siempre y cuando las obras partan en un plazo no superior a 3 años contados desde la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable. De esta forma se incentiva la realización de los nuevos proyectos de inversión en las regiones. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es lo que yo les digo. ¿Ah? El fisco se va a pagar al fisco, o sea, de nuevo se va a meter la mano en el bolsillo derecho y se la va a pasar al bolsillo izquierdo. ¿Ah? Para mandarle la plata a las regiones, ese 1% de la inversión, le van a decir, ya, ok, miren, me van a poner un puerto aquí, maravilloso. Este puerto trae activos de más de 10 millones de dólares, maravilloso. Entonces yo, fisco, le paso a usted, región, el 1% de esta cuestión para que usted haga lo que quiera con la cuestión, con estos recursos. ¿Ah? Acuérdense que este año, lamentablemente, tenemos la elección de los gobernadores, que no sé para qué existen. O sea, tenemos alcaldes, concejales, core. ¿Saben para qué sirven los cores? Ya, bueno, averígüelo. Los cores, diputados, senadores, ministros, subsecretarios, presidente de la República. ¿Para qué tanta cuestión? Yo creo que están de más. Pero bueno, qué diablo, él es el sistema político que ha elegido los que nosotros elegimos. Así que para allá va este asunto. Está fresquito, esperemos que salga bien. Creo que principalmente el tema de la rebaja del impuesto de media categoría es una muy buena medida. Y esperemos que salga todo bien. Así que cualquier cosa, estamos atentos. Así que por favor, si este video les gustó, les parece bien, creen que le puede ser de utilidad a otro emprendedor, por favor compártalo, dele like, ¿ya? Y si no le gustan las noticias, no le pongan no, que no le gusta, porque no es mi culpa, yo soy simplemente un mensajero. Así que que les vaya bien, cuídense mucho, síganse quedando en casa y suscríbanse al canal, ¿ya? Un abrazo, que tengan buen fin de semana.